Hola, mi nombre es María Alejandra Giglio. Esta es la Cátedra de Formación Cultural y en esta ocasión estaremos hablando de la educación y de su relación con la cultura. Hablamos de la cultura y es que no se limita al arte ni al folclore. La cultura es un conjunto de significados, valores y prácticas que compartimos e incluye la lengua en la que hablamos, las creencias que nos orientan, los rituales que celebramos e incluso las normas que organizan la vida cotidiana. El sociólogo Zygmunt Bauman recuerda que la cultura es un proceso vivo en constante cambio y que distingue tres dimensiones, que es el concepto, que son las ideas que tenemos sobre el mundo, la estructura, que son las instituciones y jerarquías que construimos, y la praxis, que es lo que hacemos día a día. La educación, por su parte, es un proceso de formación integral y de socialización. Significa la transmisión de conocimientos, pero también valores y habilidades para vivir en comunidad. La educación formal ocurre en la escuela. En la comunidad, la familia y las redes sociales ocurre la educación informal. Para la UNESCO es un derecho humano y motor para el desarrollo. La educación no puede ser neutral, refleja una cultura a través del currículum, de las normas escolares, del lenguaje que usamos y de lo que consideramos educado o correcto. Estamos validando ciertos valores y excluyendo otros. El documento señala las tres acepciones de la cultura, que es la jerárquica, la diferencial y la genérica. En la jerárquica se reconoce que la cultura muchas veces organiza a los individuos según su poder simbólico o material, incluso dentro de propuestas populares. La visión diferencial más influida por la antropología de Boas plantea que no existe un solo camino del desarrollo cultural, sino múltiples trayectorias y cada cultura tiene su propia dinámica. Y en la acepción genérica se resalta que aunque existe diversidad, también necesitamos tomar la cultura humana como una totalidad en la que se articulan estructuras comunes. Así, la educación se convierte en un escenario donde esas diferencias culturales se encuentran, se tensionan y a veces se armonizan, pero también puede reforzar desigualdades si se impone de una sola forma de ser o saber. Muchas veces se ha criticado que la educación reproduce las estructuras sociales existentes, como decía Pierre Bourdieu. Y es cierto, si no se transforma, la escuela puede reforzar las desigualdades culturales, sociales y económicas. Pero también es cierto que la educación tiene un potencial transformador. Puede abrir horizontes, generar empatía, despertar creatividad y reconocer la dignidad de cada cultura. Cuando se aplican enfoques como la educación intercultural, la educación artística, el pensamiento crítico, el aprendizaje comunitario, la cultura se enriquece, se cuestiona y se renueva. Algunos ejemplos del desarrollo cultural a través de la educación son, en comunidades indígenas, la implementación de la educación intercultural bilingüe ha permitido revalorizar las lenguas originarias, preservar las historias orales y fortalecer las identidades culturales que estaban en riesgo de desaparecer. En zonas urbanas, los proyectos de educación artística comunitaria han convertido a jóvenes en productores de arte, de música, de expresión cultural, dando lugar a nuevos movimientos tanto sociales como creativos. En los procesos de alfabetización de adultos, como los impulsados por Paulo Freire, la palabra se convierte en acción. Las personas no solo aprenden a leer, sino también a leer su realidad, a cuestionarla, incluso a transformarla. En estos casos se muestra que la educación no solo la transmite la cultura, sino que la cultura la impulsa, la actualiza y la recrea. Y para finalizar, hablaremos de la relación entre la educación y cultura desde la psicología. La relación entre la educación y la cultura no es solo externa, sino que es profundamente interna. La cultura moldea nuestra manera de aprender, de pensar, de sentir y actuar. Y la educación es el medio por el cual esa cultura se transmite, se cuestiona o se transforma. Autores como Vygotsky sostienen que el desarrollo cognitivo no ocurre de forma aislada, sino mediante la interacción social y cultural. Es decir, aprendemos a través del lenguaje, de los símbolos, de las prácticas que nos rodean. Así, el aula no es solo un espacio de transmisión de contenidos, sino que es un escenario donde se construyen significados compartidos. Muchísimas gracias por su atención.